Estamos de regreso. Mire, me da mucho gusto saludar a la distancia al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán. Es importante hablar del INE. Yo le preguntaría de entrada, agradeciéndole su presencia a distancia esta noche, eh, ¿cuál es la importancia que tiene el INE para los mexicanos? Me da mucho gusto saludarle, licenciado. ¿Cómo le va? Buena noche. Muy buenas noches, Salvador, a ti y a todo tu auditorio. Pues contestando a tu pregunta de cuál es la importancia del Instituto Nacional Electoral para los mexicanos, pues que es una institución que se ha construido a partir de la ciudadanía, de las exigencias de diversas ciudadanas y ciudadanos a lo largo de 31 años, casi 32 años más bien, para que el sufragio efectivo sea una realidad en este país. Esa es la importancia. Tenemos un bloque de unos 8 o 10 minutos, licenciado. Yo sé que es difícil poder sintetizar esta información, pero hay un proyecto de reforma que el presidente de la República está impulsando. ¿En qué afecta al INE este proyecto de reforma? Bueno, es una iniciativa presidencial que forma parte de 104 iniciativas que han sido presentadas ante la Cámara de Diputados y que en este momento están siendo revisadas por los grupos parlamentarios de la propia Cámara. En el caso de la iniciativa presidencial, hay tres al menos dardos muy bien identificados que sí limitan la independencia y operatividad del Instituto Nacional Electoral. El primero tiene que ver con el nombramiento de los consejeros electorales del Consejo General. ¿Por qué es preocupante esta situación? Porque por vez primera en la historia del país reciente, aunque ya hay un antecedente hace 150 años en que se elegían a los ministros de la Suprema Corte por elección popular y que generó problemas que derivó en el porfirismo en el siglo XIX, pues ahora resulta ser que se propone que consejeros y magistrados sean electos popularmente. Tan solo la propia elección podría llegar a costar 8,000 millones de pesos, la propia elección de consejeros y otros 8,000 millones para magistrados. Además, se rompen algunas cuestiones como, por ejemplo, cuando el IFE surgió en 1990, el presidente proponía a quienes eran consejeros magistrados a la Cámara de Diputados y se quitó para que no fuera por parte del presidente de la República, sino de los grupos parlamentarios. Ahora vuelve a recuperar ese papel el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, proponiendo a 20 candidaturas a consejeros, otros 20 del Congreso y otros 20 del Poder Judicial, que tendrían que ir a hacer campaña, no se clarifica cómo lo harían, y adicionalmente a esto también se rompe una situación que también fue un problema digamos, en los últimos años, que era el hecho de que los consejeros no tenían que tener el mismo ritmo del sexenio para que no estuvieran politizados. Por eso eran nombramientos de 9 años de manera escalonada, pues el escalonamiento y los 9 años se quitan de la Constitución, o al menos se propone quitar de la Constitución, para que sean 6 años, es decir, que transcurran en el mismo ritmo que un sexenio. Contrario a lo que dice la iniciativa, estas propuestas que intentan que digamos, que no se politicen, pues por el contrario, se politizaría mucho y mermaría la independencia de la autoridad electoral nacional. Se estaría Eh, votando, perdón, se estaría votando por sí, candidatos propuestos por los tres poderes de la Unión, es decir, candidatos oficiales. así es, Y ninguno además, ciudadano. no, perdón, y además los más populares, no los más capaces, entendería yo. Exactamente. O sea, hay un dilema entre quien tiene el carisma y quien tiene los conocimientos técnicos. Inclusive hay quienes tienen conocimientos técnicos muy, muy completos y no caen muy bien, ¿eh? Pero eso es lo que se necesita en una autoridad electoral. Licenciado, Ahora, no, perdón, dígame, sí. dígame, adelante. No, sí. El segundo problema es que actualmente dice que el Instituto Nacional Electoral tendrá órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. La iniciativa presidencial dice que solamente tendrá órganos temporales y auxiliares. ¿Esto en qué se traduce?
que el Servicio Profesional Electoral Nacional, que ha sido uno de los fundamentos de la estructura y de la columna vertebral de la autoridad electoral, antes IFE, ahora INE, para garantizar elecciones imparciales y sobre todo profesionales, prácticamente quedaría borrado, Ujú. porque al convertir a los órganos desconcentrados en temporales, más del 80% del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE desaparecería. Y además volveríamos a cuestiones que fueron muy criticadas en el pasado, hasta el 1988, en el sentido de que distintos órganos del Estado mandaban comisionados, o al menos conseguían personas para integrar esos comités electorales, y que fueron duramente cuestionados en el pasado, y que esto fue lo que generó la existencia de órganos permanentes profesionalizados que, más allá de cualquier color, sigan realizando la tarea que marca la ley y que los propios partidos políticos definen en sus consensos ante la ley. Y el último aspecto que me parece preocupante es que actualmente dice la ley que el Instituto Nacional Electoral tendrá la función del padrón electoral y la lista nominal de electores. En la iniciativa se dice que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá la atribución de solamente la lista nominal. ¿Qué significa esto? Que el padrón electoral y por ende la credencial para votar, que no sería la credencial propiamente, sería, yo entiendo, la cédula de identidad ciudadana, la haría la Secretaría de Gobernación. Esto es muy preocupante porque precisamente gran parte de la lucha de la ciudadanía a lo largo pues, de los últimos 35 años es tener una identificación que no sea mal utilizada por el gobierno, sino que sea un instrumento de identificación con todos los candados de seguridad que el Instituto Nacional Electoral ha construido a lo largo de 35 años, aún con errores, pero que se han corregido y que han elevado la protección de los datos personales hoy en día, porque ahora se tienen muchos cuidados para el acceso que deben de tener los partidos políticos para la supervisión. Ya no pueden llevarse bases de datos. Licenciado, ¿por qué entonces se habla de que la iniciativa del presidente es bien aceptada por la sociedad? De que tiene Bueno, un buen número de aceptación. es algo que ocurre normalmente en cualquier encuesta. Cuando se le pregunta a una ciudadana, a un ciudadano, si quiere que sus instituciones mejoren o se transformen, por supuesto que cualquiera diría que sí. El problema es ya cuando empezamos a conocer los detalles, y que esos detalles nos llevan no a avanzar, no en un avance progresivo de derechos, sino en un retroceso de términos y condiciones que ya habían sido discutidos porque habían generado problemas, y prácticamente yo me atrevería a decir que el planteamiento casi está retrocediendo 150 años de historia de discusiones en términos del sistema político mexicano. ¿Le sale caro al país el INE? Bueno, por supuesto que el Instituto Nacional Electoral es una autoridad que tiene o la necesidad de recursos amplios, pero no tan amplios como se está diciendo. El Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en este momento, conforme lo que quedó en el presupuesto de egresos, significa 0.17% de todo lo que gasta el gobierno federal del presupuesto de egresos de la federación, que es lo que se aprobó en términos de lo operativo. Claro que si le sumas los 6.000 millones que cuestan los partidos políticos, entonces ya tenemos un 0.24%, pero el gasto operativo es 0.17%, aún con el recorte que están planteando ahorita en la Cámara de Diputados, que sigue la discusión en lo particular, y en donde están disminuyendo fundamentalmente un presupuesto precautorio para una probable consulta popular el año entrante, en donde el INE ha dicho, si no lo utilizo, lo devuelvo. Ahí a lo mejor lo que tendrían que haber hecho los diputados es otorgar ese presupuesto precautorio conforme lo resolvió la Suprema Corte, y en todo caso decir una condición de que si no se realiza se devuelva a la tesorería, como ya lo dijo el INE, y que se aplique pues a programas sociales si no va a haber. Licenciado, en un minuto, ¿está en riesgo el INE? Yo creo que sí.
Creo que si esta iniciativa se concreta, estaríamos en graves problemas de implementación a una elección tan importante como la presidencial y experimentando en situaciones que no hay el tiempo suficiente para llevarlas a cabo. Licenciado, le agradezco mucho al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo su tiempo, vocal ejecutivo del INE en Michoacán, para explicarnos a todos un poco más qué es lo que está pasando con el INE. Licenciado, le agradezco mucho. Con todo gusto. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ahí está la información clara, me parece técnica, precisa, de la opinión del delegado del vocal ejecutivo del INE en Michoacán, de la Junta Local del INE en el estado de Michoacán.